Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Está haciendo mucha calor, ¿no sienten? Eso significa que va a llover, ¿sí? Hermanos, les cuento que venimos de la iglesia de San Juan de los Merinos. Los hermanos les mandan saluden. La iglesia de San Juan de los Merinos. ¿Cuántos conocen ahí, hermanos? Es una iglesia de hermanos que les gusta la comida sólida. Así que de allá venimos de predicar un mensaje sólido. Así que, hermanos, venimos deprisa, ya que me tocaba estar aquí con ustedes en la tarde para poder presentar la palabra de Dios y compartir con ustedes una tarde. Así que, hermanos, vamos a aprovechar esta ocasión, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra y escucharla. Danos sabiduría y discernimiento para que podamos asimilar este tema, podamos aplicarlo a nuestra vida, podamos también ejercer este discernimiento que tanto necesitamos. Bendice a los hermanos, a todos tus hijos, las visitas si las hay. Que este estudio, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que hablemos, hermanos, de los falsos profetas y los falsos maestros. Falso profeta y falso maestro son sinónimos en la Biblia. Se usan como sinónimos para enseñar lo mismo, porque ellos enseñan lo mismo. Un falso maestro enseña lo mismo que un falso profeta, y por eso en la Biblia están en la misma categoría: falsos profetas y falsos maestros. La Biblia nos advierte de no ser engañados por los falsos profetas y por los falsos maestros. Noten como dijo Jesús en el sermón profético de Mateo 24. Mateo 24, versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Noten cómo dice, engañarán a muchos. ¿Quiénes son estos muchos? Mateo 24, ahora el versículo 24. Mateo 24, versículo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Noten qué interesante, a los escogidos. ¿Qué entendemos de esa frase? ¿O cómo la entendemos esa frase? Engañar, si fuera posible, a los escogidos. Significa que el engaño va a ser potente y refinado. Porque engañaría, si fuera posible, no dice que van a ser engañados, dice si fuera posible a los escogidos. Porque el engaño va a ser potente y refinado. Estamos advertidos de que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. La pregunta del millón es la siguiente: ¿dónde es que se levantan los falsos profetas y falsos maestros? ¿Se levantan fuera del pueblo o dentro del pueblo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Estamos advertidos que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. La pregunta es, ¿dónde es que se levantan los falsos profetas y los falsos maestros? ¿Fuera del pueblo o dentro del pueblo? ¿Qué me dicen ustedes, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver que la Biblia enseña de que los falsos profetas y los falsos maestros
se levantan dentro del pueblo. ¿Para qué se van a levantar allá afuera si la gente de allá afuera está engañada? ¿Quiénes son los escogidos? Somos sus hijos, somos nosotros. El diablo engañaría, si fuera posible, a los escogidos. Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es un falso profeta y un falso maestro. Por ejemplo, aparece alguien allá en la ciudad de Tecoluca diciendo que es el Cristo, y decimos nosotros, ese es un falso Cristo y un falso profeta. Aparece alguien en X lugar haciendo milagros o profetizando algo y nosotros decimos, ese es un falso profeta. Pero saben, hermanos, esos no son los falsos profetas de los que habla la Biblia. Esos son charlatanes. Eso nadie lo va a creer, o si lo cree van a ser pocos. Pero los falsos profetas y los falsos maestros de los que habla la Biblia son otros. No son de esa clase de charlatanes que aparecen en las redes sociales diciendo que son el Cristo, que son profetas o que tienen revelación. De eso no son los falsos profetas y los falsos maestros que habla la Biblia. Y quiero que quede bien claro esto, hermano, porque muchas veces nosotros estamos confundidos por falta de lectura. De los falsos profetas que la Biblia habla y de los falsos maestros que la Biblia habla y que son los más peligrosos, son los que se levantan en medio del pueblo. ¿Cuántos sabían eso? Los más peligrosos y de los que tenemos que tenerle miedo en el sentido de que tenemos que estar alerta son los falsos profetas y los falsos maestros que se levantan en medio del pueblo. Esos son los más peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer algunos textos bíblicos que lo demuestran, que los falsos profetas y los falsos maestros se levantan dentro del pueblo. Recuerde eso, hermanos, dentro del pueblo, no fuera. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo, hermanos? Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten que el falso profeta y el falso maestro están al mismo nivel. ¿Por qué la Biblia los pone al mismo nivel? Porque enseñan lo mismo. Y los mismos, el falso profeta y los falsos maestros, extravían al pueblo. Noten dónde se levantan los falsos profetas y los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pedro? Introducir encubiertamente herejías destructoras. Les voy a poner un ejemplo sencillo y fácil para que ustedes puedan captar de lo que está hablando el apóstol Pedro. Un ejemplo. Yo les digo a ustedes en este momento, hermanos, que yo tengo puesto un saco rojo. Pregunto, ¿es mentira eso? ¿Les estoy dando una mentira? ¿Pero los engañé con esa mentira? ¿Los engañé? No, porque no tengo un saco rojo. ¿Qué significa introducir encubiertamente una herejía destructora? Que predican 99.99 verdad con un centésimo de mentira. E introducen encubiertamente herejías destructoras. Encubierto, ¿qué significa? Así como alguien se disfraza para meterse encubiertamente a la casa cuando todos estamos dormidos. Encubiertamente, disfrazado, que no despierta sospechas. Dice que introducen encubiertamente herejías destructoras. O sea que mezclan suficiente verdad con un poco de mentira.
Con razón muchos hermanos son engañados porque no saben detectar el error. Muchos hermanos son engañados porque no saben detectar el error. Terrible, hermano. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué estos falsos profetas y estos falsos maestros tienen éxito? Porque introducen encubiertamente sus herejías y dice que muchos los siguen. Todo falso maestro tiene sus seguidores, hermanos, y esos seguidores los defienden a los falsos maestros. Aquí dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, saben de que detrás de todo falso profeta y detrás de todo falso maestro hay intereses personales. Hermanos, ¿qué significa la palabra ser avaro? ¿El amor qué? Al dinero. Noten cómo dice. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, ¿de quién van a obtener la lana? ¿De quién? De vosotros. Detrás de todo falso maestro y falso profeta hay intereses personales, ya sean económicos, por preservar un puesto, por preservar una posición o una categoría. Siempre hay intereses personales. Y quiero que anote bien esto, hermano. Siempre detrás de todo falso maestro hay intereses personales. Se alimentan de la lana de quién? Del pueblo, que los sigue. ¿Están leyendo conmigo lo que dice Pedro? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora leamos Hechos 20, versículos 28 al 29. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 29 dice: aquí Pablo les está hablando a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Pregunto, hermanos, que están escuchando en este momento la palabra, ¿puede ser un anciano un falso maestro? Sí. Y noten cómo dice el apóstol Pablo aquí. Hechos 20, versículos 28 al 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia es de Cristo, porque Él la compró con su propia sangre. Y ahora noten cómo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué dice el versículo 30? ¿Y qué dice el versículo 30? ¿Y de vosotros qué? Mismos se levantarán ¿qué? Lobos. O sea que un falso profeta y un falso maestro también puede ser un anciano de iglesia. Puede ser un líder de iglesia, un ministro, un erudito. ¿Están leyendo conmigo el texto bíblico? Hermanos, yo los temas me gusta hacerlos expositivos, textuales, para que ustedes lean lo que dice el texto. ¿De dónde se levanta la apostasía? De vosotros mismos, de liderazgo. Un falso maestro o un falso profeta puede también ser un líder de iglesia y un anciano. Así que ojo con esto, anciano. Noten lo que dice Deuteronomio 13, versículo 1 al 4. Deuteronomio 13, versículo 1 al 4 dice: noten qué interesante lo que dice este texto. Un falso profeta puede aún hasta hacer milagros, pero esos milagros son mentirosos. Así que tengamos cuidado con los milagros, porque el diablo también falsifica milagros. Deuteronomio 13, versículo 1 al 4.
Vamos a leer lo que hacen los falsos profetas y por qué es peligroso escucharlo. Cuando se levantare en medio de ti profeta. ¿Dónde se levantan estos falsos profetas? ¿En medio de dónde? Del pueblo, en medio de ti, se refiere al pueblo. O soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio. Y si se cumpliese, se puede cumplir. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Noten lo que enseñan. Hacen milagros. Pero ahora noten lo que enseñan. ¿Con qué lo enseñan? ¿Con qué se enseña, hermano? Con la boca, con la lengua. Noten. Pero él dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Y noten cómo dice Dios, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él le temeréis y guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Notaron que los falsos profetas, aunque hagan milagros y prodigios y se cumplen algunos, ellos enseñan algo con su lengua, y es de que enseñan a desobedecer ¿qué? Los mandamientos de Dios. Pero quiero que entendamos, hermanos, que aquí se repite que los falsos profetas, ¿a dónde se levantan? En medio de ti. Terrible, hermano. ¿Por qué el diablo, oigan bien, hermano, por qué el diablo no puede usar a un protestante de afuera para engañar a un adventista, aunque lo puede usar? Porque sabe de que nosotros no le vamos a creer a ellos. Por ejemplo, si viene Kais Luna o Dante Ebel, sabemos de que son falsos maestros que no enseñan a la ley y al testimonio, simplemente son motivadores y filósofos. Pues inmediatamente eso no me engaña a mí, y ni creo que a usted lo engañe también. Pero en cambio, si se levanta alguien aquí en el púlpito que lo admiramos mucho y lo conocemos, si lo admiramos y hasta lo adulamos, van a ser ustedes presa fácil de creerle. ¿Captaron? No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. El diablo no es bobo. El diablo usa a personas que son famosas y reconocidas dentro de la iglesia para meter sus herejías. Porque si usa a una persona de afuera, es difícil que pueda entrar a la iglesia adventista. Y aquí dice, si se levantare en medio de ti. Noten cómo dice el espíritu de profecía. Mensajes selectos, tomo 3, página 454, párrafo 1, dice: habrá aún entre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia, nosotros. Habrá aún entre nosotros mercenarios. ¿Qué significa la palabra mercenario? Aquel que hace trueques, ¿por qué? Por dinero, un mercenario. No hace algo sin que ande detrás de ¿qué? De las chirilicas. Habrá aún entre vosotros mercenarios, lobos vestidos de oveja, que persuadirán a algunos del rebaño de Dios a presentar sacrificios a dioses extraños, a otros dioses delante del Señor. Terrible, hermano. Habrá aún entre vosotros lobos, dice ella, lobos, jóvenes que no están establecidos ni arraigados ni afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos y los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono a un Dios falso, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Ella está hablando
de lobos dentro de la iglesia. Entonces, ¿de quién debemos de cuidarnos, hermanos? ¿De los lobos de afuera o los de adentro? De los de adentro. Noten cómo dice Miqueas 3:5. Me gustó esta cita, lo que dice, hermano. Si es posible, subraya esta cita, subrayela. Anda como subrayar esa cita, hermano. Miqueas 3:5 dice así: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Noten qué es lo que hacen. Hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, ¿qué es lo que le proclaman? Guerra contra él. Terrible, hermano. O sea que si este hermano me está estorbando y este hermano no me da de comer, le voy a hacer la guerra. Pero los que me dan de comer, a ese le voy a predicar ¿qué? Paz. ¿Qué significa eso, hermano? Les va a predicar cosas hermosas y halagüeñas. ¿Saben por qué muchos predicadores se están levantando con un método de predicación tipo evangélico? ¿Saben por qué, hermano? ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo, hermanos, y hay que hablar claro, hermanos, como decimos, hay que hablar sin pelos en la lengua, porque nos ampara la palabra de Dios, hermano. ¿Qué pasará, hermanos, si en la iglesia se predicaran temas de exhortación, amonestación y en contra de la apostasía y el pecado? Las iglesias quedan vacías. Y al quedar vacías las iglesias, eso significa que va a ser menos entrada ¿de qué? ¿De qué? De money. Money. ¿Cómo se dice en inglés? Money. ¿Sí? Entonces, para retenerlos y que haya más hermandad en el templo, voy a predicar cosas que no se metan en problemas con la hermandad y que no exhorten ni amonesten a la hermandad. Voy a predicarles paz. Por eso es, hermanos, que son pocos los predicadores en la iglesia adventista que están predicando sana doctrina y que se mantienen al margen de la ley y el testimonio. La mayoría, no todos, se están desviando por predicar mensajes motivadores de amor, sentimentalismo y paz. Yo quisiera hablar cosas delicadas, hermanos, pero por falta de tiempo, por no alborotar el panal. ¿Saben de qué esos predicadores que vienen de otros países, usted cree que vienen de Choto? ¿Ah? ¿Saben dónde los hospedan? ¿Ah? ¿Y cuántos se llevan de aquí para allá? De money. Ahora examine su forma de predicar. Solo temas tipo evangélico, ¿sí? Y saben, hermano, yo haciendo un análisis de estos falsos maestros, que es un combo, los mismos que están promoviendo la música rock dentro de la iglesia, son los mismos que están en contra de predicar la verdad presente y temas proféticos y están a favor de la ordenación de mujeres. Es un combo. Falsos maestros. Interesante. A la oveja que le dan de comer, ¿qué es lo que le dicen? Paz. Y al que no le da de comer, le proclaman la guerra. Terrible, hermano. Subrayaron ese texto, hermano. Ese texto cuando lo leí me gustó. Wow, digo, esto se está cumpliendo. Sí, Miqueas 3:5 lo tiene. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Claman paz cuando tienen algo que comer. Noten que siempre hay intereses personales. Y al que le da de comer y al que no le da de comer, le hacen ¿qué? La guerra. Ahora, hermanos, ¿cómo hacer nosotros para no ser engañados? ¿Qué hay que hacer nosotros, hermanos? Volvemos a lo mismo y aterrizamos a lo mismo. Si usted, hermano, que está aquí en este momento escuchando la palabra, no estudia la palabra de Dios por sí mismo, usted va a ser engañado
si es que aún no ha sido engañado. Hermanos, la mejor forma para detectar a un falso profeta y un falso maestro es esto. Yo le llamo a este libro, ¿saben cómo le llamo? El detector de mentiras. La mejor forma para detectar a un falso maestro dentro de la iglesia es este libro. Si usted no estudia este libro, va a ser engañado si es que aún no ha sido engañado. ¿Saben, hermano? Que cuando uno estudia la Biblia, uno como que si la mente la ejercita. Y cuando la mente la tenemos ejercitada, desde el momento que alguien se sube al púlpito y empieza a predicar, uno inmediatamente detecta cuando se salió del huacal. ¿Están conmigo? Una persona que estudie la Biblia correctamente, inmediatamente va a detectar cuando alguien se salió del huacal. ¿Ustedes saben detectar, hermanos, a alguien cuando sale del huacal? ¿Saben detectar eso, hermanos? Cuando a un hermano se desvió, ¿verdad que no detectan? Es por lo mismo, no tienen sus sentidos ejercitados con la palabra. Hay una gran ignorancia en la palabra. ¿Y saben dónde se analiza cuando el pueblo está ciego? ¿Saben dónde yo analizo al pueblo? ¿Han visto ustedes, hermanos, que a todos le dicen amén? ¿Han visto ustedes, hermanos, que dicen como que si fuera un robot? Amén, 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 amén. A cualquier herejía le dicen amén. Y saben que una persona que no tiene discernimiento de la palabra confunde un murciélago con un ángel. Ve un murciélago y dice un ángel del cielo. Porque no tiene discernimiento. No sabe discernir y detectar un falso maestro dentro de la iglesia. Voy a leerle dos citas, hermanos. Una cita está en el deseado de toda la gente y la otra está en el conflicto de los siglos. Deseado de toda la gente, página 423, párrafo 1, dice: muchos son engañados hoy de la misma manera como los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y la gente no escudriña las escrituras por su propia cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Saben, hermanos, que yo siempre le he dicho, la religión y la política enceguecen a la gente. Saben de que un ciego en la política, aunque su gobierno esté haciendo algo malo, lo va a ver bueno y lo va a defender. Ciegos políticos, fanáticos políticos. También eso pasa en la religión. La religión y el fanatismo enceguece. La gente no juzga ni pesa en balanza lo que X predicador está diciendo, si es cierto o no. Saben que yo siempre le he dicho, hermanos, de que en la iglesia adventista nosotros criticamos a los católicos porque son idólatras de esos muñecos que andan en Semana Santa. Pero saben que en la iglesia adventista también hay grandes idólatras. Idólatras de hombre. Grandes idólatras de hombre. Terrible, hermano. ¿A quiénes usa Satanás para meter sus herejías? Mientras más grande sea el puesto, más éxito. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 2 dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerlas a Dios. ¿Saben de qué hay hermanos que tienen a sus predicadores favoritos?
Este es mi predicador favorito. Este es el mío. Terrible, hermano. Y noten cómo dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo, noten, ¿de quién está hablando aquí la cita? ¿De afuera o de nosotros? Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de sus mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Hermanos, no ande idolatrando a los hombres. Ponga su mirada en Cristo y en su palabra, porque los hombres podemos errar y fallar. Su mirada tiene que ser Cristo y su palabra, porque es el único infalible, no los hombres. Hermanos, hoy más que nunca debemos estar alerta, hermanos. En la iglesia adventista se está levantando una gran cantidad de falsos maestros, cuyos objetivos son otros intereses personales. Y están destruyendo la iglesia y están dividiéndola y están arrastrándola a la perdición. Y debemos de estar alerta, hermanos. Hay que estudiar. Siempre mi objetivo en cada presentación que doy, ustedes van a notar que siempre incentivo a la iglesia, hermanos, estudiemos. Dediquemos tiempo al estudio. Estudiemos la Biblia a profundidad. Leamos, estudiemos el Espíritu de Profecía. No seamos como loros repitiendo y repitiendo lo que otro dice. Hagamos nuestro propio estudio personal, ejercitemos nuestros sentidos, porque hoy más que nunca, hermanos, se están infiltrando cosas extrañas y erróneas dentro de la iglesia y debemos de estar alerta. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Hermanos, vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios por este día santo y por haber escuchado su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste reposar en este día santo. Te pedimos perdón, Señor, si hicimos algo que no era de tu agrado o dijimos algo que no era de tu voluntad. Perdónalo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que esta semana que viene, que tú proveas, Señor, lo que necesitamos: salud, alimento, protección. Y lo más importante, Señor, de que tus santos ángeles y tu Espíritu esté siempre con nosotros. Bendice a cada hijo tuyo, Señor, que está aquí en este momento. Que si es tu voluntad, Señor, estaremos otro sábado más sobre esta tierra. Pero si no lo estamos, Señor, estaremos en la patria celestial, gozándonos en tu nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo, la iglesia, la esperanza y a todos tus hijos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz semana.